pero los que se lean el libro se podrán dar cuenta de que, aparte de una ingente documentación de archivo y otro tipo de fuentes primarias, Miguel Ángel ha echado mano de todo un acervo cultural con respecto al hambre, y en ese sentido están las obras de Agustín Gómez Arcos, de Juan Goytisolo, de Miguel Hernández, en fin, podrán ver numerosas citas, que el libro está trufado de citas de literatura y de Juan Marcet y de todos esos libros que hacen referencia al hambre. Y en ese sentido es una gran aportación desde un punto de vista cultural también. En cualquier caso, me gustaría hablar de esas fuentes primarias. Me gustaría que nos dijeras qué fuentes has utilizado para la realización de este libro y de este proyecto, y entre ellas, cuáles te han sido más útiles y cuáles te han sido más impactantes. Uf, bien, se nota que ha hecho investigación este hombre con la pregunta. Bueno, pues la verdad es que muchas fuentes, ¿no? En esto venimos de la misma escuela y tú escribes con muchas fuentes y a mí también me da seguridad escribir con muchas fuentes, ¿no? Sobre todo porque quería demostrar algo que en teoría no existía. Fueron claves las fuentes internacionales, ¿no? Las fuentes diplomáticas del Foreign Office británico, de los franceses, la diplomacia francesa, la diplomacia portuguesa, que también está, ¿no? Que veían cómo estaba llegando la gente muriéndose de hambre a Portugal intentando conseguir algo, o incluso la diplomacia italiana y la americana también, ¿no? Porque claro, digamos que es una fuente muy transparente, ellos quieren saber qué está pasando aquí porque se está jugando la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una fuente pues bastante creíble, aunque sabemos que todas tienen sus problemas, ¿no? Luego, es esencial que el propio régimen de Franco reconozca lo que está pasando, es decir, las fuentes internas, ¿no? Entonces los partes mensuales de los gobernadores civiles diciendo lo que está pasando en las provincias son claves, ¿no? Pero también, y en esto, por ejemplo, el archivo de Almería es una verdadera perla, las fuentes vinculadas al orden público, a lo que sería interior, gobierno civil, ¿no? En Granada, en teoría estaban, pero cuando llegó la transición hubo una inundación, otros dicen que hubo una quema, en fin, yo creo que se las cargaron, ¿no? Tsunami. Pero en Almería perviven, ¿no? Y eso está muy bien porque permite saber qué es lo que pasaba, qué es lo que hacía la gente, cómo se rompía la ley para intentar sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que estas son realmente esenciales, ¿no? Las fuentes hemerográficas, esto en los periódicos, también nos dicen mucho, ¿no? Y no tenemos que despreciarlas en las dictaduras porque están cargadas de silencio y están cargadas de cuál es la propaganda del régimen. El régimen no puede ocultar que hay una hambruna, pero prefiere no hablar, mejor dicho, el régimen no puede ocultar que hay hambre, pero desde luego no habla de hambruna, no pronuncia la palabra hambre, solo habla escasez, carestía, problema de abastecimiento, eufemismos, ¿no? También prohíbe que se publique que se están celebrando banquetes. Esto es jugoso, ¿no? Pero luego hay a veces fuentes que son un poco insospechadas y que te las encuentras y que hay que tener un poco de creatividad, ¿no? Como por ejemplo los menús que me encontré de las bodas que se celebraban por parte de la burguesía madrileña en la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, claro, tú ves como aparece alguna en el libro, como en el bar Franco, claro, se tenía que llamar Franco, eran los tiempos, ¿no? Pues, ¿cuál es el menú? Que es lo que están tomando en el año 41 mientras que la gente se muere de hambre, te dice mucho, ¿no? No te está diciendo que la gente se muere de hambre, pero te está diciendo que hay gente que no se muere, ¿no? Una realidad aparte. Como suele suceder siempre en las hambrunas, ¿no? Que no asolan a toda la sociedad, sino que mucha gente escapa, ¿no? Pero luego también son muy importantes las entrevistas, ¿no? Las entrevistas respecto a... porque nos reflejan la memoria de lo que había vivido, ¿no? Y esto era relativamente fácil rascar en todo lo que había, ¿no? Hay 25 testimonios de 25 personas en el libro, ¿no? Pero creo que un elemento esencial, ¿no? Que yo creo que tu pregunta venía por aquí, es básicamente la memoria, ¿no? Los historiadores hemos tenido siempre un problema con la memoria y yo creo que es un instrumento problemático, pero una fuente esencial para no solo comprender lo que pasó, sino saber cómo la gente lo recuerda. Y esto te da muchísimas pistas, ¿no? ¿Por qué alguien no recuerda esto? ¿Por qué alguien lo cuenta así, verdad? Entonces es una fuente muy difícil, pero realmente viva, ¿no? Y a veces esta memoria pervive en los platos que se comían, en las recetas que se comían, en las coplas que se cantaban, ¿verdad? Que nos dicen también muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en el libro está citada, como sabes, tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada y seguro que los que hay aquí pueden continuarla. Ay, qué vaca tan salada. Pues detrás de esta canción hay muchas cosas, ¿no? De hecho, quien se la inventó, el que hizo la letra, bueno, esta canción fue el hit del año 47. El año 46 había sido el año del hambre, ¿no?
pues fue el hit número 1, ¿no? Y quien se lo inventó era un antiguo combatiente franquista que iba en los trenes vigilando que si se hacía extraperlo por la zona de Castilla, Galicia, ¿no? Y de repente vio una vaca y que seguramente él sí se podría comer y entonces se le ocurrió esto, ¿no? Ay, qué vaca tan salada. Y lo interesante de la canción es que te dice que además que si tú tienes una vaca, las mujeres te van a querer, ¿no? Es decir, como el hambre también es un pasaporte a la felicidad hasta para tener novia, ¿no? Entonces, en el fondo también estas fuentes pueden contar, ¿no? Bueno, nos has dicho que el régimen no puede ocultar que hay hambre. Sin embargo, en tu libro, si hay algo que de alguna manera está continuamente, es que hay un proyecto de silenciamiento por parte de la dictadura de que se está viviendo una hambruna. Y en ese sentido nos gustaría que nos hablaras de qué forma explicó el franquismo el hambre, hasta qué punto persisten esos argumentos en la España actual. Pues perviven demasiado, ¿no? Yo creo que la mayoría de los historiadores que aplicamos el método, porque tenemos nuestro método, ¿no? No escribimos dando opiniones, ¿no? Esto conviene recordarlo, ¿no? Pues estamos de acuerdo en que hubo hambre y sabemos por qué fue, ¿no? Pero el régimen de Franco construyó unos mitos que todavía se ven en la sociedad, ¿no? El otro día hubo un diputado, un grupo político que dijo que el franquismo fue una época que después de la guerra civil hubo una época de desarrollo económico y de paz, ¿no? Entonces, claro, te demuestra que los mitos están totalmente en vigor, ¿no? Yo creo que hay dos que son fundamentales, ¿no? Uno, el franquismo como auténtico héroe, o mejor dicho, Franco como auténtico héroe del desarrollo económico, sin explicar todos los cadáveres que dejó por el camino en los años 40 y también los costes sociales que tuvo en los años 60 y 70, los años del desarrollo. Pero también el otro segundo gran mito es, bajo mi punto de vista, que los años del hambre fueron provocados por la guerra civil. Claro, después de una guerra civil tiene que haber 12 años de cartilla de racionamiento. Esto no es así, porque si lo comparamos con otros casos muchísimo más violentos y donde sus economías quedaron más arrasadas, los de la Segunda Guerra Mundial, Francia o Alemania, sabemos que 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues sus economías estaban en pleno funcionamiento como antes de la guerra, ¿no? Hay alguna explicación más, ¿no?, detrás de todo esto. Pero es curioso cómo estos mitos todavía perviven, ¿no? Y además son mitos que nos dicen mucho, ¿no? Primero, respecto al desarrollo económico, se atribuye a Franco y a su genio económico. Sin embargo, el desastre económico de los años del hambre o de la hambruna se atribuye, por supuesto, a causas ajenas, ¿no? Y especialmente a los republicanos que habían provocado la guerra civil, ¿no? Es toda una paradoja, ¿no? Se me está ocurriendo, y por eso estaba tomando notas, que es una paradoja, por ejemplo,